Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante: el uso irracional de la tecnología y las redes sociales y su afectación directa a la mente humana. Una vez estaba viendo en un canal de televisión internacional un documental sobre la era digital donde quedé aterrorizado, viendo que Facebook admite que juega con la mente de sus millones de usuarios. Sucedía un evento médico en Filadelfia, donde el cofundador de Facebook, Sam Parker, reconocía que su empresa había sido creada para explotar una vulnerabilidad de la psicología del ser humano: la retroalimentación de la validación social. La idea que plantearon cuando iniciaron el camino con la red social era conseguir que los usuarios pasasen muchas horas en la red. Y ahí surgió la idea de crear el botón del famoso like en su aplicación. ¿Qué ocurre en el cerebro cada vez que observamos un like en nuestras redes sociales? Te invito a que conozcas y entiendas que este proceso de la mente es afectado por los procesos digitales. Los que nos dedicamos, ¿verdad?, al estudio del mundo de las emociones y del comportamiento humano, sabemos que el universo digital y el uso de las pantallas, el uso del internet y las horas de estar expuesto a esa luz azul tenue de todo lo que son dispositivos electrónicos están afectando profundamente la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que procesamos la información de la memoria, la concentración, los factores cognitivos multipropósitos, la educación, la motivación, la felicidad del ser humano. Y hoy por hoy convergen, compiten las empresas y programadores que van a estar enfocados en conseguir que las personas dediquen el mayor número de horas a estar conectados a sus dispositivos electrónicos. Y esta perspectiva es bien ejecutada y de manera consciente, es decir, que los fabricantes de estos dispositivos saben bien qué están haciendo y conocen exactamente cómo funciona la mente humana ante la luz de la pantalla del dispositivo que se tiene en ese momento. Saben cómo reacciona el cerebro ante la tecnología. Y es por esta razón que fabrican y seguirán creando estos aparatos para generar una relación entre estos dispositivos y los usuarios, generando como consecuencia de sus usos efectos adictivos. Efectivamente, lo que se conoce como los gadgets y en las múltiples aplicaciones recientes van a estar diseñadas para ser adictivas. Y esto es algo crucial e importante de entender tanto en el ámbito personal como para padres y educadores. Y te lo voy a explicar. ¿Qué es un gadget? Es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, muy práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. Los gadgets son esos aparatos tecnológicos de tamaño reducido. Pueden ser considerados gadgets como los móviles, los mandos a distancia, ¿verdad? Las iPods, las calculadoras, relojes, estos relojes inteligentes. Toda adicción tiene una base molecular, nuclear y fisiológica, conocida desde hace muchos años, ¿verdad? Las drogas como el alcohol, las sustancias psicoactivas, los juegos, la pornografía, están reguladas por la misma hormona que es la dopamina. La dopamina se podría decir que es la hormona encargada del placer. Actúa en el instante en el que se interactúa con el objeto de placer: el sexo, las drogas, el alcohol, redes sociales, ¿verdad? Los instantes previos a muchas veces se van a anticipar al placer y es un activador de la motivación. En ocasiones genera un vacío posterior provocando una necesidad de volver a consumir ese producto al poco tiempo. Una persona adicta a la cocaína, al sexo o a las redes sociales tiene una afectación profunda en su capacidad de atención o su capacidad atencional, porque tiene alterada su voluntad profunda, ¿verdad? De autocontrol, y a la larga llega a percibir sentimientos de tristeza y de vacíos profundos. Pero ¿qué reconoció el cofundador de Facebook en el evento de Filadelfia? Sus palabras fueron: cuando la gente recibe un like, reciben ese pequeño golpe o esa pequeña dosis de dopamina que les motiva a subir más contenido en sus redes sociales, más fotos, más estados.
Pero, ¿qué sucede? Las compañías hoy en día no solo buscan el marketing tradicional, sino que van a intentar aunar psicología, aunar neurofisiología y neurociencia, captando la concentración y los procesos cognitivos de la mente de las personas, adicta a las redes sociales, adicta a los dispositivos. Y además, ¿verdad?, de esos procesos cognitivos de la mente, también se encargan de fijar la atención, de provocar como respuesta la generación de más contenido, de más datos y más capacidad subconsciente de poder dominar lo que compramos, lo que vemos, lo que decidimos y lo que hacemos. Ahí reside la base de la recompensa, al igual que el consumo de las drogas. Y en el cerebro se activan mecanismos para pedirnos un consumo seguido y prolongado de esa sustancia. La mayor parte de estos productos o bien están prohibidos o bien están regulados. No nos estamos dando cuenta de que los niños desde edades tempranas están siendo expuestos a todo este consumo del universo digital sin restricción y con grandes posibilidades de que se altere profundamente sus procesos cognitivos, sus mentes. Y esta mente afectada por el uso indiscriminado de la tecnología va a alterar su procesamiento de la información y su capacidad de gestionar sus frustraciones y sus emociones. Todos los seres humanos, desde la infancia y la adolescencia, buscan vía de escape para manejar esos cambios, esas frustraciones y esos vacíos. Y un alto porcentaje de la población en estos tiempos de tecnología y de la era digital acude a estos sistemas digitales y electrónicos en sus diferentes aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y otras, ¿verdad? Pero ellos buscan ese pico de dopamina que se activa al contacto con una publicación, con un like, con un video, con esas palabras de gratificación, qué bonito, excelente, sigue así. Y estamos en el tiempo de lo que se conoce como la abundancia de información y de la superabundancia de estimulación por estos medios electrónicos y por estas redes, ¿verdad?, de las cuales estas aplicaciones se utilizan. Y esa excesiva información está profundamente ligada a un consumo desmedido, tanto de información como de bienes materiales e incluso ficticios. Y todo se logra fácilmente a través de un clic. Cuando uno no logra lo que quiere, cuando uno no logra tener lo que uno anhela, se activan circuitos de frustración que están en la base de la debilidad del carácter de muchos jóvenes, carentes de esa capacidad de esfuerzo. Lo que cuesta tarda, ¿verdad?, en general, esos resultados gratificantes. Y de ahí que surjan numerosos problemas en la educación y algunos trastornos, ¿verdad?, de índole psicológico, de índole neuropsicológico. Me sorprende y me preocupa enormemente la gran cantidad de niños, de jóvenes, inclusive de adultos que llegan a mi consulta con una apatía desmedida, desilusionado, en los que algunas veces se hace difícil activar su atención y su motivación. No olvidemos que las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano por completo son el amor de pareja, los amigos y la satisfacción profesional. Y esos dos pilares de la vida se logran a base de mucho esfuerzo, de mucha constancia y de mucha paciencia. Todo cambia a una premura impresionante, impidiendo que la sociedad frene, que la sociedad pare y reflexione sobre el impacto que está teniendo todo ello en su mente, en su cuerpo, en su vida. Cuando ya estamos inmersos por completo y alterados moderadamente es cuando intentamos sacar la cabeza y observar con cierto matiz de conciencia. En esos momentos ahora están surgiendo voces desde múltiples ámbitos que generan muchas interrogantes. Es demasiado tarde, hemos creado el monstruo y ahora no sabemos frenarlo. Qué cosa más interesante saber que los programadores de esto mundo cibernético, los programadores de Silicon Valley, ellos justamente llevan a sus hijos a colegios donde no existen ordenadores, donde no existen teléfonos, donde no existe tecnología. Entonces nos preguntamos de qué nos estamos perdiendo con esta información. Si los que programan las computadoras y los que crean estos dispositivos no llevan a sus hijos
¿verdad? Donde existen estos aparatos, estos equipos. Los avances tecnológicos han aportado grandes beneficios a la humanidad y eso que no nos quede duda. Como todo, hay que aprender de nuevo a usar la tecnología. Cada uno de nosotros tiene que decidir de qué manera desea controlar su atención. Empezar por ver a qué dedica su tiempo y posteriormente a realizar un examen real de hasta qué punto estamos conectados o estamos enganchados. El Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente, para el comportamiento. Crecer, que de alguna manera, inclusive podríamos decir y nos podríamos preguntar, ¿la tecnología no nos hace más inteligentes o nos hace más inteligentes? Es cierto, ¿verdad?, que ha facilitado un sinfín de actividades esta tecnología, pero sobre todo hemos desarrollado una característica en la mente con gran habilidad, lo que se conoce como la multitarea, ¿verdad? Esa capacidad de hacer diversas tareas o de que una persona cumpla diversas funciones con la tecnología. La neurociencia la denomina alternancia continuada de la atención. Y esto significa que el cerebro dedica unos minutos o unos segundos a realizar una tarea, luego a otra tarea y después a otra tarea. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo sin involucrar la misma área cerebral. Si nos encontramos escuchando la letra de una canción en inglés y a la vez leemos un libro, no realizamos ninguna de las dos tareas al 100%. La podremos realizar, pero no al 100%. Se produce un cambio en el foco de atención debido a que tocan la misma zona del cerebro. La realidad es que cuando realizamos una función multipropósito, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información, pero no es capaz de retenerla. Justamente el doctor Clifford Nass, sociólogo de Stanford, fue uno de los pioneros en estudiar esta relación entre el déficit de atención y la función multipropósito. Y a pesar de lo que se pueda pensar, las personas que hacen varias cosas a la vez, hablar por teléfono, contestar un correo, son menos eficientes. Es cierto que son capaces de cambiar el foco de atención más ágilmente, pero los estudios afirman que conlleva generar un bloqueo de la memoria de trabajo. Y si esto se generaliza, si esto se va a generalizar, vamos a acabar viendo una sociedad superficialmente informada y carente de formación. Justamente, los investigadores científicos de la Universidad de Saarland, en Alemania, los doctores Spinger, Cray, Muth, Mecklinger, han publicado interesantes estudios sobre el tema. Cuando la mente alterna varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de esas tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta un 50%, ¿verdad?, de capacidad. En el siglo XXI es considerado como el siglo de la neurociencia, el siglo del estudio del cerebro. Gracias a las nuevas tecnologías, el cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades enormes de información que llegan, ¿verdad?, a través de nuestros sentidos. Fundamentalmente, esta información ingresa por la vista, irrumpiendo una oleada de imágenes con mucha información de forma simultánea. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y jóvenes acostumbrados a este bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Y esto, por supuesto, va a disminuir su capacidad de curiosidad, esa capacidad de asombro y sus ganas de querer aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Se encuentran desmotivados y su creatividad e imaginación completamente anuladas. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los hijos saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran personas que son capaces de concentrarse, capaces de enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de persistir en el propósito. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la voluntad, del autocontrol y la planificación de una tarea. Hay que desarrollar esta zona del cerebro en los niños desde edades tempranas. Es una de las áreas del cerebro más importantes para la actividad cognitiva del ser humano. Veamos entonces cómo se desarrolla la corteza prefrontal desde el nacimiento. Justamente el bebé comienza a prestar atención cuando ve luz a los meses de vida. Su atención se va a focalizar donde encuentra luz, donde encuentra movimiento y donde encuentra sonido.
El gran reto de la educación consiste en conseguir que los niños presten atención a cosas, no móviles ni luminosas. Se trata de encauzar la voluntad del menor, de encauzar su atención para que sean capaces de concentrar su atención de forma voluntaria. Si en ese instante de su vida regalamos a los niños dispositivos electrónicos móviles que emitan luz, movimiento, sonido, tablet, teléfono, vamos a causarle mucho daño cognitivo. No es un avance en su corteza prefrontal, sino un retroceso claro, ya que el niño se motiva y responde como cuando era un bebé. La única diferencia es que los sonidos son más intensos y las luces y movimientos cambian a una velocidad más rápida. El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la zona prefrontal de su cerebro, el cual es el responsable de su voluntad, es el responsable de su autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla va a inhibir el correcto funcionamiento con un claro, ¿verdad?, excesivo a la pantalla que va a causar un déficit en la atención y en la concentración. Y hoy existe una gran corriente sobre la importancia de la meditación, del mindfulness. En particular, el mindfulness genera una atención plena. Ojo, con esto enseñamos a los jóvenes a no concentrarse, ¿verdad? Y de adultos luchamos por recuperar la capacidad de autocontrol de su mente y de su atención. Realmente hay algo que no estamos haciendo bien. La hiperconectividad se encuentra íntimamente relacionada con la hiperactividad, el famoso trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que guarda un estrecho vínculo con ello. Los jóvenes diagnosticados con TDAH poseen grandes dificultades en la concentración y en la atención. Y además de eso, la baja tolerancia ante la frustración. El uso prolongado de las tecnologías produce alternativas gratificantes, muy fáciles y atractivas, pero dificulta el ser capaces de prestar atención a estímulos no digitales. Hay que educar fuera de la línea, sin conectividad con equipos electrónicos y redes sociales. Y si se va a hacer de manera controlada. Si sobre todo se debe hacer porque afecta el buen desarrollo cognitivo, afecta el nivel emocional y el social de los seres humanos. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones del ser humano. Apuntaba el doctor Nass, no olvidemos que la tan conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograrla. Aísla y encapsula al ser humano, al niño, al adolescente, al adulto. Lo aísla de todo lo que le rodea. Frena la capacidad de entender las emociones. Frena la capacidad de conectar con las personas, con sus emociones. Y va a anular la capacidad de expresar lo que uno siente mirando o mirar a los ojos y al no teclado o a la pantalla. Los jóvenes de hoy no saben expresar sus emociones mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Eduquemos a los niños para que sean capaces de paladear la vida, de afrontar la vida, las emociones y las relaciones personales de tú a tú, mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, con una red social y con un videojuego que con lo que les rodea, con las personas que están a su alrededor, con la realidad de la vida. No se trata de negar de manera rotunda el uso de la tecnología, ¿verdad? Porque sabemos el caso que existe con esta pandemia que nos ha obligado a usar la tecnología. Nos ha encapsulado, ¿verdad?, en nuestros núcleos familiares. Y sabemos, ¿verdad?, de que si no encauzamos de forma sensata y escalonada la tecnología y las redes sociales, no la encauzamos en la vida de nuestros hijos, enseñándole que a controlar su acceso a diversas aplicaciones y sus diferentes contenidos, vamos a crear, ¿verdad?, estos jóvenes y niños yo digo que no son el futuro, sino que son el presente de una sociedad,
vamos a crearlo mutados. Vamos a crearlo con capacidades diferentes. No van a tener esa facultad de afrontar la vida como debe ser. Entonces es mejor resolver de una vez por todas la capacidad de la educación de los niños y de los adolescentes. Hay que ayudarles a conectar con la realidad de las cosas, de su medio ambiente. Debemos ayudarlos a conectar con sus emociones, porque esto le va a permitir tener una mejor conexión y una mejor interacción con el medio ambiente que les rodea, con las personas, con la naturaleza. Pienso que si tenemos mejor conocimiento sobre estos temas, vamos a estar preparados para penetrar paso a paso en el universo de las tecnologías y de la era digital y su influencia en nuestro cerebro. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes que circundan el universo de la mente. Nos vemos en una próxima oportunidad.